Judas vendió a Jesús por el precio de un esclavo. Sí, 30 monedas de plata. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. En el contexto del Israel antiguo, ese no era un número al azar. Era un valor específico, un precio establecido. No solo representaba dinero, representaba cuánto valía una vida. Ahora imagina esto. Si llevas ese mismo valor al dinero actual, no estamos hablando de una simple cantidad. No es lo que imaginas. De hecho, es una de las transacciones más perturbadoras de la historia, porque cuando descubres cuánto equivaldría hoy, entiendes que esto no fue solo una traición, fue un cálculo. Para comprender el pago de las 30 monedas, es imperativo analizar primero el sistema monetario híbrido que operaba en la provincia de Judea bajo la administración romana. En el año 33 después de Cristo, Jerusalén funcionaba bajo una compleja superposición de divisas que generaba fricciones diarias. Por un lado, circulaba el denario romano, la moneda de la administración imperial y el ejército. Por otro, el dracma griego y sus derivados. Y finalmente, el siclo, shekel, la única moneda aceptada para el impuesto anual del Segundo Templo. El denario romano de la época de Tiberio contenía aproximadamente un 95% de plata y pesaba unos 3,9 gramos. Sin embargo, para las autoridades religiosas judías, el denario era una moneda impura por dos razones fundamentales. Primero, contenía la efigie del César, considerada un ídolo tallado prohibido por el segundo mandamiento. Y segundo, su ley de plata fluctuaba según los intereses devaluatorios de Roma. El siclo de Tiro, que es casi con total seguridad la moneda entregada a Judas, era la unidad monetaria más estable del Mediterráneo oriental. Fue acuñada en la ciudad fenicia de Tiro desde el año 126 a.C. hasta el 57 después de Cristo. Estas monedas tenían un peso promedio de 14,2 gramos y una pureza de plata del 94% o superior. Eran tan valoradas por su estabilidad que a pesar de llevar la imagen del dios pagano Melkart, el Hércules tirio, y un águila ptolemaica, símbolo de soberanía extranjera, el Sanedrín decretó que era la única moneda válida para las transacciones del templo. Esto creó una economía interna masiva donde los cambistas, situados en los atrios del templo, cobraban comisiones abusivas por convertir la calderilla local o los denarios impuros en estos valiosos siclos de alta pureza. Cuando el Evangelio de Mateo menciona las 30 piezas de plata, argiria, se refiere específicamente a estas piezas de alto valor. Si multiplicamos 30 monedas por los 14,2 gramos de cada una, obtenemos un peso total de 426 gramos de plata pura. Para poner esto en perspectiva técnica, en el mercado de metales preciosos del siglo I, esta cantidad de plata equivalía a 120 denarios romanos. Un denario era el pago estipulado para una jornada completa de 12 horas de trabajo para un jornalero agrícola o un soldado raso, el stipendium. Por lo tanto, el pago de Judas representaba exactamente 120 días de salario manual. En términos de la economía de subsistencia de la época, donde el 90% de la población vivía al borde de la pobreza extrema, 120 días de salario era una suma considerable, pero no una fortuna dinástica que permitiera el retiro. Desde el punto de vista arqueológico, los siclos de Tiro encontrados en las cercanías del Monte del Templo muestran un desgaste significativo, lo que indica una alta circulación y un uso constante en el comercio ritual. Las inscripciones en las monedas decían en griego, Tiro la sagrada e inviolable. Es una ironía histórica que el dinero utilizado para financiar el arresto de Jesús fuera una moneda que exaltaba la santidad de una ciudad pagana y fenicia. El Sanedrín poseía un tesoro denominado el Corbanas, donde se almacenaban estos fondos provenientes del impuesto del medio siclo. Según la ley judía, halajá, el dinero del tesoro sagrado solo podía usarse para fines religiosos o mantenimiento de la infraestructura del templo. El hecho de que se extrajeran 30 siclos para pagar a un informante supuso un desvío técnico y ético de fondos sagrados para una operación de orden público y represión política. La cifra de 30 no fue un regateo entre Judas y Caifás, fue una aplicación literal del Código de la Alianza
detallado en el libro del Éxodo capítulo 21, verso 32. El texto legal establece: si un buey cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey pagará al dueño del esclavo 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Esta ley es fundamental para entender el cálculo del Sanedrín. No estaban comprando a un líder, estaban pagando la compensación legal mínima por la pérdida de una propiedad humana de bajo rango. En la jerarquía social del antiguo Israel, 30 siclos era el valor de reposición de un trabajador no cualificado. Al fijar este precio, el Sanedrín estaba realizando una clasificación jurídica de Jesús. Si hubieran pagado, por ejemplo, 50 siclos, el valor de rescate de un hombre libre según Levítico capítulo 27, verso 3, habrían reconocido implícitamente su estatus de ciudadano con derechos plenos. Al pagar 30, lo redujeron técnicamente a la categoría de esclavo accidentado. Esta maniobra legal permitía a las autoridades religiosas justificar el gasto ante los registros del templo como una indemnización o pago por servicios menores, evitando las complicaciones legales de financiar un asesinato político con fondos del culto ante los ojos de los auditores del templo. Para entender qué podía comprar Judas con ese dinero en los mercados de Jerusalén, debemos mirar los precios de los productos básicos de la época con detalle. Un litro de aceite de oliva de calidad media costaba aproximadamente 1 denario. Una túnica de lana básica costaba entre 10 y 15 denarios. Un par de sandalias de cuero costaba unos 2 denarios. Un burro joven podía costar entre 20 y 40 denarios. Con sus 120 denarios, el equivalente a las 30 piezas de plata, Judas podría haber tenido acceso a propiedades. Una pequeña parcela de tierra no cultivada en las afueras de la ciudad, un terreno rocoso pero útil para enterramientos o alfarería, como el campo del alfarero. También podría haber adquirido ganado, unas 4 o 5 vacas de tiro, o incluso un rebaño de unas 15 ovejas, lo cual representaba una pequeña empresa ganadera para un campesino. Podría haber comprado, irónicamente, a un esclavo joven para su servicio personal, ya que el precio de mercado oscilaba precisamente entre los 25 y 40 siclos, dependiendo de la edad y salud del individuo. Y si simplemente lo destinaba a la subsistencia, ese dinero alcanzaba para alimento básico. Trigo, cebada y legumbres suficiente para una familia de 5 personas durante casi 1 año y medio. Esto demuestra que el pago no fue una miseria absoluta, pero tampoco era el tipo de dinero que permitiría a alguien huir y vivir oculto con lujos en Roma o Alejandría. Fue un pago diseñado para alguien de clase trabajadora que buscaba una salida rápida o un alivio financiero inmediato, pero insuficiente para garantizar un futuro de seguridad fuera de Judea. El proceso de pago también seguía un protocolo institucional rígido. El Sanedrín no era un grupo informal de conspiradores, era una institución de Estado con tesoreros, escribas y auditores. El pago debió ser registrado en las actas administrativas del templo bajo algún concepto contable que no levantara sospechas. Cuando Judas acude a ellos, no se dirige a Caifás directamente en primera instancia, sino a los estrategos del templo, los capitanes de la guardia que manejaban los fondos operativos para la seguridad del recinto. La logística del arresto en el huerto de Getsemaní también tuvo un costo operativo significativo. La corte que acompañó a Judas no eran solo soldados romanos cedidos por Pilato, quien probablemente no se involucró hasta el juicio formal, sino principalmente la guardia del templo, los lictores judíos. El uso de antorchas de aceite, armas metálicas y el despliegue de personal fuera de horas de servicio representaba un gasto logístico que el Sanedrín cubría con sus fondos de contingencia. Las 30 monedas fueron solo el primer desembolso de una operación mucho más costosa que incluyó el pago a testigos falsos para el juicio nocturno y la presión política sobre el pretorio de Pilato, mediante agitadores pagados entre la multitud. El relato toma un giro dramático cuando Judas, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, experimenta lo que los psicólogos modernos llamarían una disonancia cognitiva extrema. Judas regresa al templo. No busca a los guardias, sino a los principales sacerdotes y ancianos. Su frase es devastadora: «He pecado entregando sangre inocente». En este punto, la plata ya no es riqueza, es una prueba incriminatoria física.
La respuesta de los líderes religiosos es un ejemplo de frialdad institucional. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Con esta frase, los sacerdotes cortan el vínculo contractual. Judas, en un acto de desesperación, lanza las 30 monedas dentro del santuario, el Naos. Arqueológicamente, esto es significativo. El Naos era la zona restringida donde solo los sacerdotes podían entrar. Al arrojar el dinero allí, Judas está contaminando el espacio sagrado con el precio de sangre, obligando a los sacerdotes a lidiar con las consecuencias rituales de su propia conspiración. La plata de Tiro, con su pureza del 94%, rebotando contra las piedras del templo, marcó el fin de la relación de Judas con el sistema que lo utilizó. Tras la devolución del dinero, la decisión de comprar el campo del alfarero es un dato histórico con base arqueológica sólida. Los sumos sacerdotes se enfrentaron a un dilema legal. El dinero no podía volver al tesoro sagrado porque era impuro por sangre. Sin embargo, como administradores, no podían simplemente dejarlo tirado o quedárselo para uso personal sin violar sus propias normas de transparencia. El lugar identificado tradicionalmente como Akeldama se encuentra en la confluencia de los valles de Hinnom y Cedrón, al sur de Jerusalén. Esta zona era conocida desde la antigüedad por su arcilla roja ferrosa, ideal para la industria de la cerámica, pero el terreno estaba lleno de cuevas calizas y no era apto para la agricultura comercial. Por eso su valor de mercado era bajo, encajando perfectamente con el presupuesto exacto de los 30 siclos. Técnicamente, el Sanedrín realizó una transacción inmobiliaria de lavado de activos para convertir un dinero éticamente reprobable en un servicio público de bajo costo, un cementerio para indigentes. Las excavaciones en esta área han revelado numerosos osarios y tumbas de pozo que datan del siglo I, confirmando el uso del lugar para enterrar a extranjeros que morían en Jerusalén durante las festividades y no tenían familia local. Si intentamos llevar estas 30 piezas al sistema monetario de 2026, el cálculo se vuelve complejo pero fascinante. Si usamos el precio del lingote de plata actual, el valor del metal puro, 426 gramos, es de unos 450 a 500 dólares estadounidenses. Sin embargo, esto es un error metodológico, ya que ignora el valor numismático y el poder adquisitivo histórico. Un ciclo de Tiro original en buen estado se subasta hoy en casas especializadas por entre $1,500 y $3,000 la pieza debido a su rareza y demanda coleccionista. 30 de estas monedas tendrían un valor de colección de casi $90,000 hoy en día. Pero si nos basamos en el costo de la vida y el salario diario del trabajador manual, que es el método más preciso para los historiadores económicos, el resultado es diferente. Si tomamos un salario mínimo promedio moderno de $50 al día por trabajo físico, 120 días de trabajo equivaldrían a unos $6,000. Esta cifra es la que mejor describe la traición. No fue un gran robo bancario de película. Fue el equivalente a vender a un maestro y amigo por el precio de un coche usado o el pago de unos pocos meses de alquiler en una ciudad moderna. Fue un cálculo de supervivencia a corto plazo, donde el beneficio inmediato nubló cualquier juicio ético. Un detalle técnico crucial es que el Sanedrín manejaba el monopolio absoluto del cambio de moneda en Jerusalén. Cada judío varón mayor de 20 años en todo el mundo conocido debía pagar medio siclo al año al templo. Esto generaba un flujo de entrada de aproximadamente 250,000 siclos de Tiro anuales. Las 30 monedas entregadas a Judas eran una gota de agua en un océano de plata masivo. Para Caifás y los tesoreros del templo, este pago era una cifra insignificante, representando menos del 0,01% del presupuesto operativo mensual del templo. Esto refuerza la tesis de la humillación sistémica. El Sanedrín no tuvo que esforzarse para pagar a Judas. No hubo una negociación tensa porque el poder económico estaba totalmente de un lado. Judas aceptó lo mínimo porque, en ese momento de la historia, las autoridades del templo controlaban no solo la fe, sino el acceso a la única moneda pura y estable de la región. Poseer 30 siclos de Tiro le daba a Judas una liquidez inmediata, que ningún denario romano podía igualar en los mercados locales de Judea.
En el juicio de Jesús, el dinero también juega un papel secundario pero de gran relevancia política. Las acusaciones sobre el tributo al César, ¿es lícito pagar tributo?, estaban directamente relacionadas con el conflicto entre el denario romano y el ciclo del templo. Jesús, al pedir que le mostrasen la moneda del tributo, expuso la hipocresía de sus interrogadores, quienes llevaban denarios con imágenes paganas en sus bolsas personales mientras criticaban su doctrina en público. Las 30 piezas de plata cerraron el círculo de esta guerra monetaria y simbólica. Judas, quien irónicamente era el encargado de la bolsa común de los apóstoles, entendía perfectamente la diferencia entre el valor nominal y el valor real. Cuando lanzó las monedas en el santuario, estaba devolviendo no solo el metal físico, sino la carga legal de ser un esclavo del sistema. Para los sacerdotes, ver esas monedas rodar por el suelo fue un problema de gestión de residuos sagrados. No podían dejarlas allí porque el suelo era Kodesh, apartado /santo, pero no podían ponerlas en el cofre de las ofrendas, gasofilakion, porque procedían de un acto de sangre ilícito. Históricamente, los informantes en el Imperio Romano, llamados delatores, solían recibir por ley el 25% de las propiedades confiscadas al acusado en casos de alta traición, maiestas. Si Judas hubiera actuado bajo la ley romana buscando un beneficio económico real, habría esperado a que Jesús fuera condenado por Roma para reclamar una parte de sus bienes, aunque estos fueran pocos. Sin embargo, al actuar bajo la ley judía del Sanedrín, se vio limitado voluntariamente al precio de compensación de un esclavo. Esto indica que Judas no buscaba una fortuna romana, sino que operaba bajo la lógica interna del sistema religioso judío, buscando quizás una legitimación que el dinero por sí solo no podía comprar. El peso del saco de Judas era físicamente notable. Casi medio kilo de metal precioso golpeándose entre sí. No era algo que pudiera ocultar fácilmente bajo su túnica sin que el sonido lo delatara. La plata de Tiro era famosa en todo el mundo antiguo por su tañido cristalino, un sonido agudo y limpio debido a su bajísimo contenido de cobre. Ese sonido metálico fue el acompañamiento acústico de la noche en Getsemaní, una señal sonora de que el contrato se había cumplido. Aunque no hay registros de qué pasó con las monedas individuales tras la compra de Akeldama, la economía de Jerusalén terminó absorbiendo ese metal en los años siguientes. Durante el gran sitio de Jerusalén por parte de las legiones romanas en el año 70 después de Cristo, la plata escaseó de tal manera que los ciudadanos recurrieron a medidas desesperadas para ocultar su riqueza. Tras la caída de la ciudad, los romanos recuperaron tanto botín de plata que el precio de este metal en los mercados de Siria y Egipto cayó a la mitad en pocos meses. Es muy probable que las monedas de la traición terminaran en los hornos de fundición imperiales para acuñar nuevas monedas que pagarían el salario de los soldados que destruyeron el mismo templo donde se originó el pago. El incidente de las 30 monedas también influyó profundamente en cómo se manejó el concepto de dinero de sangre, damim, en la jurisprudencia judía de los siglos posteriores. El Talmud discute extensamente qué tipo de donaciones pueden o no aceptarse en el templo, citando que cualquier dinero obtenido por medios inmorales o criminales no puede usarse para embellecer el santuario ni para comprar sacrificios. La decisión del Sanedrín de comprar un cementerio con el dinero de Judas sentó un precedente legal que duró siglos. El dinero impuro solo puede tener un destino impuro. Este análisis técnico y exhaustivo revela que la venta de Jesús no fue un evento de locura momentánea ni un simple robo, sino una transacción financiera, legal y política perfectamente estructurada dentro de los parámetros burocráticos del siglo I. Fue un cálculo preciso basado en leyes de 1000 años de antigüedad, ejecutado con la moneda más pura de la región y liquidado mediante una operación inmobiliaria de bajo costo que aún hoy se puede localizar en la geografía de Jerusalén. Las 30 piezas de plata no fueron una recompensa digna, fueron el precio exacto que el sistema puso a un hombre para despojarlo de su humanidad y sacarlo de la circulación. Como habrás notado, esas 30 monedas no fueron un simple pago.
sino una de las transacciones más frías y calculadas de la historia antigua. Un precio de esclavo para el hombre que cambió el rumbo del mundo para siempre. Judas no solo vendió a su maestro, sino que el sistema puso a prueba cuánto valía la lealtad en un mercado dominado por el metal. Si este análisis técnico y profundo sobre los secretos de la Biblia y la historia económica te ha aportado una nueva perspectiva, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Aquí desglosamos la historia, la arqueología y los textos antiguos como nadie más lo hace en la plataforma. Tu apoyo nos permite seguir investigando estos temas a fondo. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que Judas aceptó ese precio por necesidad o como parte de un plan mayor? Nos vemos en el próximo video.